el día de hoy estamos en el inicio de una conversación a propósito de los tiempos que se van a vivir en las próximas semanas en el Vaticano, con la discusión en torno a la sucesión del Papa Francisco. Nos acompañan para hablar sobre este tema el Monseñor Ángel Luis Llorente. Él es sacerdote diocesano de Toledo, en España. Está asignado actualmente en trabajo pastoral en la Arquidiócesis de México. Desde el año de 1988 es un misionero, está en servicio misionero en América Latina. Ha estado destinado en Perú, en Estados Unidos, Cuba y México. Además de haber estado 5 años en Roma, donde cursó licenciatura bioética y doctorado en teología moral. En esta arquidiócesis, la de México, lleva 14 años y el cardenal Carlos Aguiar le pidió que lo acompañara como vicario episcopal de laicos en el mundo. Muchas gracias por su aceptación, señor. Muchas gracias. Nos acompaña también la doctora María Luisa Aspermella, que actualmente es investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios Interdisciplinarios, doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, especialista en Historia Contemporánea y en Historia de la Iglesia en México, jubilada de la misma universidad, donde fue académica de tiempo completo y directora del Departamento de Historia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores hasta su retiro, miembro del Seminario en Historia Social de México del siglo XX, del Instituto de Investigaciones de la UNAM. Fue presidenta del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana y miembro del Consejo Editorial de la revista Tiempo, Derechos y Conspiración. Y además productora de una gran cantidad de estudios, de libros sobre el tema que nos va a ocupar en los próximos minutos. Nos acompaña también Rodrigo Hernández, nuestro jefe de información. Bienvenido, Rodrigo. Buen día. Así es de que, para empezar, quisiera preguntarles ¿en qué momento nos encontramos hoy con vistas a la sucesión papal? Bueno, pues yo creo que es un momento peculiar de la Iglesia, en el sentido de que hay un descenso notable de fieles en algunos continentes, pero hay un repunte interesante en otros. O sea, en el caso de América Latina, el número de católicos está estancado. El 47.8% de los católicos están en América Latina, pero ha dejado de crecer esto que era el continente de la esperanza, y crece 2% más o menos en el caso de Asia, y crece a un ritmo más acelerado en el caso de África. Y esto no solo va en el número de católicos, sino de las vocaciones religiosas y de las órdenes religiosas que se fortalecen en misión en el caso de África. Entonces, este es un signo importante para leerlo, y me imagino que los cardenales lo leerán, de decir dónde está el futuro de la Iglesia. Eso creo que es un primer dato importante, que es el demográfico. El siguiente tiene que ver con las divisiones al interior de la Iglesia. Que yo lo que quiero acentuar aquí es que no solo son en la Iglesia, sino son en el mundo, ¿no? Entonces, en este sentido, tiene que ver con una polarización creciente, ¿no? Categorías que ya no nos ayudan mucho para pensar si izquierda o derecha, pero sí globalización, antiglobalización, creo que esto es importante, y el fenómeno central de la realidad actual mundial que tiene que ver con la migración, que es central en este tema, y también que tiene que ver con el cambio climático. Y esto, que una alimenta a la otra, estas dos fenómenos, pero que estuvieron muy presentes en el magisterio del Papa Francisco. Y uno tercero, que tiene que ver específicamente con la Iglesia, y es estas divisiones internas que tienen que ver con el conservadurismo de la Iglesia, pero luego también con este tradicionalismo
que no es necesariamente lo mismo. Y por otro lado, en el progresismo. Sintéticamente, y con esto termino, del lado de los más tradicionalistas, que estuvieron en desacuerdo con algunos documentos del Papa, de su magisterio, que implicaban la posibilidad, y como casos de excepción, ¿no? Casos de discreción, pero que tuviera que ver, por ejemplo, con la bendición de parejas de divorciados vueltos a casar, o incluso en el caso de bendiciones, que no es acordar con la unión, pero de bendiciones de parejas del mismo sexo. Eso sería uno, ¿no? Y entonces en este sentido creo, y por otro lado un progresismo al interior de la iglesia, que no quiere decir que sea toda la iglesia, ¿no? Pero un progresismo que iba más por el sacerdocio femenino, cosa que quedó fuera del magisterio de Francisco, y algo en lo que coinciden distintos segmentos de los católicos, que tiene que ver con el tema de la pederastia eclesial, de decir, bueno, ¿cómo se va a dar una solución creíble, definitiva a este tema? Entonces, pues bueno, son consideraciones que el próximo Papa tendrá que tomar en cuenta, por supuesto, para darles una salida. Muchas gracias, doctora, por darnos este panorama, por ubicar el momento en el que nos encontramos. Y, monseñor, la doctora hacía referencia a las condiciones mundiales, a las condiciones, el debate en el que se encuentra la Iglesia. Y una pregunta recurrente es, ¿qué va a pasar con el magisterio del Papa Francisco? Si se puede llegar a esta, o qué solución se le puede dar a estas divisiones internas que sabemos no son de ahora. Siempre la Iglesia se ha debatido en estas dos grandes direcciones. ¿Qué podemos esperar, monseñor, del cónclave que vamos a empezar en los próximos días, el 7 de mayo? Bueno, para empezar, no sé si empezar un poco matizando lo que María Luisa había dicho antes en el contexto general en el que vamos a vivir este cónclave, que creo que es único en la historia en el sentido genérico en el que nos ubica el mundo. Es decir, creo que estamos viviendo un gran cambio de época. Es excepcional, no solamente porque los cambios de época se producen muy pocas veces en la historia y a lo largo de varios siglos, sino porque el cambio de época que estamos viviendo es un cambio de una era analógica a una era digital primero, y en los últimos meses o en el último año prácticamente vemos que esto se ve incluso acelerado por el tema de la inteligencia artificial. Es decir, todo se produce mucho más rápido, casi de manera inmediata, y esto está generando una nueva cultura, una nueva forma de pensamiento en el ser humano, sobre todo en las generaciones, pero al mismo tiempo, digamos que reforzado porque la generación propia que tiene que vivir el cambio de era y el cambio de época, obviamente vive en una crisis casi de falta de sentido, de falta de ubicación, de pérdida, digamos, de perspectiva, de horizontes, porque todo se nos muta, ¿no? Entonces este cónclave, este nuevo Papa que tiene que asumir el liderazgo de la Iglesia, tiene que asumir también esa realidad. Un cambio de era que viene muy marcado en el ámbito de la espiritualidad, en el ámbito de la trascendencia del ser humano, precisamente por ese relativismo moral fuerte, esa pérdida de valores, esa inversión, podemos decir, de la escala de valores que la persona humana tiene hoy día en el mundo, y ahí es donde se va a presentar el verdadero reto, ¿no?, de la Iglesia para recuperar precisamente la esencia de la dignidad del ser humano. Algo que el magisterio de Francisco, y me dirijo ahora a la pregunta directa que tú me haces, Jorge, es, bueno, yo no quisiera entrar todavía en el perfil del nuevo Papa, pero la pregunta directa es, ¿qué va a pasar con el magisterio del Papa Francisco? Vamos a ver, yo siendo
intentando ser totalmente objetivo, yo creo que el magisterio de Francisco es un magisterio netamente evangélico, es decir, fiel a lo que el Evangelio nos dejó plasmado hace 2000 años. Por tanto, no diría yo que hay una novedad, una exclusividad en el Papa Francisco que no haya estado presente en los papas anteriores y en la tradición de la Iglesia, y que por tanto se vaya a perder ahora con su ausencia. Yo describiría básicamente con una palabra el magisterio del Papa Francisco. Además la dijo él y está puesto en su eslogan pontifical, la misericordia. Miserior cordis, es decir, el corazón de Dios puesto en la miseria humana. Esto es lo que le llevó a vivir un magisterio totalmente entregado a los excluidos, a los marginados, a la iglesia de las periferias, todo eso que se ha hecho tan popular en los medios de comunicación, que ha llamado tanto la atención, eso sí, como novedad en la experiencia de vida diaria de los papas, ¿no? Porque ha ido a lugares que ni siquiera sabemos señalar en el mapa, ¿no? Marcado desde el primer momento por ese primer viaje a la isla, se me olvida el nombre, de Lampedusa, ¿no? Precisamente donde llegaban esos miles y miles, no solamente de refugiados, de migrantes, sino también de cadáveres en el Mediterráneo, ese proceso migratorio que es un factor, digamos, universal hoy día, no solamente en Europa desde África, aquí también lo vemos desde Centro y Sudamérica hacia el norte, es decir, procesos migratorios humanos muy fuertes que habría que analizar en profundidad por qué se generan, es decir, hay una desigualdad muy grande en el mundo que ha estado siempre presente en la mente del Papa Francisco. Misericordia. Después, otro punto importante del Papa Francisco es que es un hombre totalmente entregado a Dios, es decir, a la oración, a una vida de santidad, y que ha sabido no solamente manejar esa ortodoxia, sino sobre todo llevarla a la ortopraxis, es decir, poner en práctica aquello que predica con la palabra, que es a veces mucho de lo que estamos carentes en la Iglesia, esa falta de testimonio real entre el magisterio escrito y la vida vivida, ¿no? Que al final es esa incoherencia tradicionalmente conocida en la Iglesia y que ha sido motivo de grandes concilios también en el seno de la doctrina eclesial, que ha generado esa ruptura, la grande en la ruptura de la Iglesia de Occidente, ¿no? Con la separación del protestantismo y el catolicismo y la confrontación con otras religiones, porque no había esa coherencia de vida, ¿no? Con el magisterio. En ese sentido yo diría que no hay ninguna animadversión entre, por ejemplo, ahora que en la Pascua estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles que nos describen cómo era la vida de las primeras comunidades cristianas y la vida que el Papa Francisco ha propuesto para la vida de la Iglesia del siglo XXI. ¿Qué va a pasar con ese magisterio? Yo creo que va a tener una continuidad. Necesitamos que tenga una continuidad, obviamente adaptada a la particularidad del mundo que nos toca vivir. Y es ahí donde quiero poner énfasis, doctora. Monseñor habla de un cambio de época y no hay ninguna duda de que así es. Estamos viviendo un cambio en las relaciones económico-comerciales en el mundo, entramos en una etapa de incertidumbre, no sabemos hacia dónde se va a dirigir, y luego entonces el Vaticano tampoco puede ser, como decía Monseñor, no puede ser ajeno a esta realidad. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo se manejan estas, ya no solo las contradicciones internas de la Iglesia, sino esta relación con el mundo terrenal, digamos? Sí, yo creo que en este sentido, y para responder, así como decía el padre Ángel, que el magisterio del Papa es plenamente evangélico, yo diría que también es plenamente fiel al Concilio Vaticano II. Y esto es importante porque el Concilio Vaticano II, que en todos sus documentos no hay un solo anatema, ¿verdad?, que abraza esta realidad, y entonces la realidad es el lugar de misión. Entonces hay este punto que se ve muy claro del diálogo con el mundo, ¿no? Y creo que en esta línea entra pues el sello peculiar, es la línea conciliar, pero es el sello peculiar del Papa Francisco de hablar al mundo y no solo hablar a la Iglesia, ¿no? Hablar a los hombres y a las mujeres, cosa que estaban fuera, esa es la idea, ¿no? De buena voluntad, y hablar de estos temas. Lo que le granjea pues enormes problemas con algunos, pues no solo presidentes, ¿no? Notable el caso de Trump en su primera
desde su primer periodo, sino también pues con estos magnates de las industrias extractivas, que cuando el Papa habla del mundo y de decir, a ver, el deterioro ecológico es antes que otra cosa un deterioro social, ¿no? Y aquí habla de la desigualdad y esto. Entonces, pues pocos han habido, pero papas que su discurso al mundo sea tan escuchado por los no católicos, ¿no? Yo recuerdo cuando se presentó por el episcopado Laudato Si en México sobre el cuidado de la creación, bueno, tuvieron que abrir 3 salas extras, ¿no? Ahí en el CUC con estudiantes de la UNAM para escuchar este mensaje, y la inmensa mayoría de ellos no solo no eran católicos, sino que no tenían una fe religiosa, ¿no? Pero decirle habla al mundo y el mundo lo escucha. Y yo creo que esto es importante, no solo le habla a los católicos, y algo que es central, le habla a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes en esto de búsqueda de sentido que decía el Padre Ángel también, pero que les está diciendo algo que tiene que ver pues con su horizonte de comprensión y con su horizonte de expectativa, ¿no? Hacia dónde van con esto, ¿no? Entonces creo que esto es central para pensarlo, ¿no? En estas dos facetas. Le habla a la iglesia, pero le habla al mundo secular. Yo creo que ahí María Luisa está marcando un tema importante que está presente siempre en el magisterio del Papa Francisco. Yo hablaba de la misericordia, pero la otra gran versión del Papa Francisco que queda plasmada en Evangelii Gaudium perfectamente es esa iglesia en salida. Un hospital de campaña, lo definía él, donde todos encontraran siempre una puerta abierta y una iglesia encargada de atender a tanta gente herida. Yo creo que en ese sentido eso no tiene retroceso. Es decir, pensar, se han puesto aquí adjetivaciones como conservadurismo, modernismo, etcétera. Yo creo que son calificativos que hoy no sirven más en la iglesia. No deberían de servir, yo creo, más en el mundo, porque yo creo que las diferencias van marcadas más por ciertas ideologías que por una tendencia a la modernización o al anclarse en el pasado. Yo digo que eso no tiene retroceso porque todas las estructuras de la iglesia tienen sentido y tienen razón de ser en la medida en que responden a las necesidades del hombre y del hombre actual, ¿sí? Es decir, el evangelio es palabra viva, ¿no? Y en ese sentido, el episcopado, el papado, los sacerdotes, todos los bautizados, estamos llamados a dar ese testimonio de fe y responder a los cuestionamientos que el mundo presenta hoy, quizá con mayor urgencia y con mayor gravedad. Y tenemos, la grandeza es que tenemos respuestas para todos. El Papa saliente nos las ha dado en su momento, y el Papa venidero tendrá que seguir dándolas desde la verdad, no desde el relativismo, sino desde la verdad. Eso implica que no tiene que haber un acomodamiento a las necesidades del mundo, sino desde la verdad que posee responder a la realidad del mundo y del hombre de hoy. Monseñor, ahora que hablaba acerca de estas realidades, ¿no? Muy presentes y como acotaba la doctora sobre el lenguaje, quisiera remitirme, por ejemplo, a esta película de los dos papas, donde vemos una pelea entre la tradición y el progresismo, ¿no? Que es un poco adaptada, ¿no? A las nuevas audiencias, pero que justamente retrataba lo que hablábamos al principio sobre el cómo hablarle a los no católicos y el cómo hablarle al mundo en este contexto, porque la figura del Papa no solo representa al líder de la Iglesia, sino es, al final de cuentas, un jefe de Estado que cualquier pronunciamiento que diga tiene repercusiones políticas. Entonces, en ese contexto, y ante un nuevo cónclave inminente, el papel que ha jugado el nuevo discurso, el lenguaje a las nuevas audiencias, ¿qué es lo que tendríamos que tener la reflexión acerca del papel que tendrá que jugar la Iglesia? Ante este contexto que, como decíamos, con Trump, ¿no? Siendo una punta de lanza en cualquier tema, ¿no? Y retomando una parte de lo que decía la doctora del viaje a Lampedusa que hizo en su momento el Papa Francisco,
donde tenemos esos dos contextos, y más bien la problemática de los migrantes, que seguirá siendo un debate por muchos años. ¿Qué es el papel que tendría que jugar la Iglesia? Vamos a ver, yo lo sintetizaría así. No sé si esto es, obviamente es un corto discurso, ¿no? No creo que sea exhauriente totalmente, pero yo creo que el Papa venidero, o la Iglesia en sí, encabezada y capitaneada por el Papa, debería ser capaz de unir sin diluir la verdad. Y eso implica una fidelidad a la tradición también. Es decir, abrirse a las circunstancias nuevas sin perder esa base sólida de la verdad que está radicada en la tradición de la Iglesia. No voy a negar la mayor, que sería que sí es verdad que vemos ciertos sectores en la Iglesia donde vemos esa división entre corrientes progresistas y tradicionalistas, como tú acabas de señalar, pero necesitamos en ese sentido un líder, un papa, puente para encarnar esa verdad, esa unidad en la verdad, sin caer en un relativismo, es decir, sin querer agradar a todos, cada uno en su medida, sino sabemos que el Evangelio es la verdad plena y en ella está la respuesta. Por tanto, yo diría que sería como un papa, volver a Pedro en el primer concilio de Jerusalén, donde se mantiene firme en lo esencial, pero flexible en todo lo secundario, ¿sí? Que puede ser objeto de cambio y de adaptación a los tiempos modernos, pero nunca consentir, es decir, no buscar nunca agradar a todos para quedar bien siempre y terminar en ese relativismo doctrinal. No cerrar nunca la puerta al diálogo, estar siempre abierto a los distintos pensamientos, vengan de quien vengan, con fe o sin fe, pertenecientes a cualquier religión. Creo que el Papa tiene que estar siempre abierto al diálogo, unir a todos desde la fuerza de la verdad, y yo creo que la clave está en una palabra de origen griego, la parresía, es decir, en esa audacia, en esa valentía para la evangelización, pero una evangelización testimonial, no solamente de palabra, ¿no? Desde la ortodoxia. Monseñor, ¿usted ve ese ánimo, que existe ese ánimo, obviamente es a la distancia, pero hay ese ánimo ahora mismo para llegar y para que la definición del próximo Papa no se convierta en una división importante dentro de la Iglesia? Bueno, yo no estoy en la mente de los cardenales, pero... Por eso pongo el término de la distancia. Pero bueno, fui 5 años secretario de un cardenal, no me tocó vivir un cónclave, he de decirlo, porque justo yo terminé en Roma poquitos meses antes de que muriera el Papa Juan Pablo II, pero yo creo que ese ánimo no solamente está presente, sino que es imposible que esté ausente. Es decir, antes hacían alusión a la película de los 2 papas, podríamos hacer alusión a la última película del cónclave. Es decir, yo creo que la cinematografía busca un poco de morbo, ¿no? Y de que no es coherente con la verdad de lo que se vive en un auténtico cónclave. Es decir, el cine ha buscado quizá resaltar aspectos negativos dentro del propio cónclave, dentro de la vida personal de los cardenales, que no digo que no puedan estar presentes en un momento puntual y en ciertos personajes, pero no es la generalidad de la Iglesia. Es decir, yo creo que sí hay un consenso entre ellos, y de hecho todos estos días que la misma doctrina impone en esa espera de 15 días entre la muerte del Papa y el inicio del nuevo cónclave, está diseñado precisamente para estos diálogos, ¿no? Para estas discusiones que entre ellos tienen para llegar a acuerdos y llegar a consensos que respondan precisamente a la necesidad de lo que el mundo nos va a pedir, pero sobre todo de lo que Dios nos pide, ¿no? Porque esa visión trascendente no puede estar nunca ausente, y no creo que falte en el corazón de ninguno de los cardenales. Es decir, yo no creo que, a excepción de algunos casos particulares, como los hemos visto en los medios de comunicación hoy día, incluso hasta el punto de llegar a excluir a un cardenal de la presencia en el cónclave, pero creo que son anecdóticos, no es la generalidad. Monseñor, pero para precisar un poco, decía que entonces estas películas no reflejan la realidad que se vive, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdadera esencia del cónclave más allá de la pugna de un liderazgo eclesiástico? Para empezar, diría que no hay una pugna por un liderazgo.
Permítanme que me aventure a dar una descripción. Si nosotros le preguntáramos uno por uno a los cardenales quién quiere ser papa, yo creo que en un 99.9% encontraríamos que todos te dirían, no, yo no. Es decir, no creo que sea una aspiración, es una carga tremenda, o sea, una responsabilidad inaudita. O sea, ser el líder de la Iglesia Católica Universal, ser un referente incluso para todos los demás líderes políticos, ser la voz de la verdad en medio de un mundo que vemos que se rompe a pedazos, en un mundo en el que vivimos casi una visión apocalíptica de una próxima conflagración mundial. Es decir, no creo que nadie tenga ese deseo. Es decir, yo creo que lo que impera en el concilio es buscar cómo la Iglesia puede servir mejor hoy a una humanidad que se enfrenta a la novedad de una era totalmente y radicalmente distinta a lo que hemos vivido hasta ahora. Y cómo tienen de ser las respuestas, desde el magisterio acumulado a lo largo de los siglos, desde la verdad evangélica a esa realidad concreta de estas nuevas generaciones que vienen naciendo carentes totalmente de sentido y con una pérdida de trascendencia, es decir, con la inmediatez de decir es el placer del día a día, es el salir adelante hoy y mañana Dios dirá, pero darle horizonte de sentido a la vida del hombre. Yo creo que es así, o sea, no comparto que haya una visión de poder dentro de la Iglesia, salvo rarísimas excepciones. Doctora, en un principio usted nos daba las cifras sobre el número de fieles en el mundo, de fieles católicos en el mundo. América Latina ocupa casi la mitad de ellos. Particularmente México, ¿cuál es la situación de México como Estado en relación con el Estado Vaticano? Bueno, pues la situación de la Iglesia en México es un descenso importante. Tenemos el referente del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2020, que hay que decir que se hizo en condiciones peculiares por parte de la pandemia y esto, en fin, pero que habla de un 77% de católicos, ¿no? Y hay un hecho significativo, que el censo anterior nos hablaba de un descenso de católicos y de salida de católicos hacia nuevos movimientos religiosos. Esto se entiende evangélicos, no de religiones históricas, pero pensemos en Testigos de Jehová, en La Luz del Mundo, en fin. Y el fenómeno ahora muy interesante es que salen de la Iglesia, pero para quedarse en la increencia. Y este no es un fenómeno solo de México, esto, bueno, en Europa se ve clarísimo, en América Latina es notable, de decir, tiene que ver con este cambio de época del que hablaba el padre Ángel, ¿no? De decir, me voy, pero ya no estoy ahí. Esto es lo primero. Un segundo sello importante tiene que ver con la salida de las mujeres. Esto sí me ha tocado trabajarlo y con Rodolfo Soriano, sociólogo de la religión, y el tema de decir por qué salen las mujeres de la Iglesia, ¿no? Y ya luego cuando están en estos grupos o fuera se les pregunta por qué salieron, esto a nivel de rigurosas trabajo estadístico, ¿no? Y señalan 3 razones. Una, porque no encontré en la Iglesia un espacio. Nosotros pensábamos que hablaban de un espacio simbólico, no, hablaban de un espacio físico, un salón que nos presten en la parroquia donde podamos hablar de nuestras cosas, ¿no? Un segundo punto que decían, porque las homilías, porque las cartas pastorales no hablan de los problemas reales de la mujer. Y lo que es interesante es que uno de los puntos centrales de los que hablaban es de la violencia doméstica, ¿no? Entonces era un tema muy interesante, ¿no? Y uno tercero que mencionaban es porque no hay reconocimiento de nosotras, ¿no? Entonces, ¿qué implica el reconocimiento? Las mujeres de alguna manera o de muchas maneras necesitamos el reconocimiento, que se traduzca en un cheque, esto es menos común, ¿no? Que se traduzca en un vas bien, ¿no? Que se traduzca en un aspecto de inclusión. Entonces yo creo que aquí hay 3 claves pastorales al estilo Francisco de decir, ahí hay algo que hacer, ¿no? Curiosamente, cuando en la encuesta de Creer en México
realizamos en 2013 una grandísima encuesta, la más grande que se ha hecho en América Latina, y que decían, las más valoradas dentro de la iglesia son las religiosas, ¿no? Y decían, bueno, las religiosas son horizontales, son las que tienen, o sea, que están trabajando con el pueblo, que se toman en serio esto, ¿no? Entonces, en la última trabajo de encuesta con Rodolfo Soriano, pues se ve muy claro que eso se mantiene. O sea, hay una valoración del trabajo como de estos agentes religiosos, ¿no? Al interior de la iglesia, y yo creo que hay claves bien interesantes que se pueden llevar a cabo de decir, órale, la mujer en la iglesia es un puente fundamental, que es el que necesitará sin duda el nuevo Papa, ¿no? Y gracias, doctora. Y en términos de la relación de Estado-Padre, de Estado a Estado, del Estado Vaticano, Estado mexicano, sabemos que la relación con el gobierno anterior no fue, digámoslo, fluida. Había reservas de ambos lados. Y sin embargo hubo situaciones muy difíciles para la Iglesia Católica, como el continuo asesinato de sacerdotes, particularmente de los jesuitas. La Iglesia se pronunció muchas veces y trabajó en torno a la búsqueda de un programa de paz. Y en ese sentido, padre, ¿qué podemos o qué debemos esperar de la próxima relación México-Vaticano? Bueno, no sé si soy yo el más adecuado para hablar de este tema, porque pesa sobre mi cabeza el artículo 33 de la Constitución mexicana, no solo como sacerdote, sino sobre todo como extranjero. Pero bueno, voy a dar una respuesta bastante objetiva en la que no me quiero implicar personalmente con una opinión. Yo creo que el Santo Padre es un jefe de Estado. Es decir, yo creo que hay que distinguir entre el líder religioso y el jefe de Estado, que incluso puede tener una visita de Estado a México, igual que México la tiene, y tiene su nuncio apostólico como embajador de la Santa Sede en México. Y en ese sentido, por lo menos desde aquí, desde la Arquidiócesis de México, que es, digamos, la más activa en las relaciones con el gobierno, simplemente por la situación del gobierno en la ciudad, estamos ahorita tratando y trabajando, sobre todo con la Secretaría de Gobernación en las relaciones con las iglesias, de establecer un marco que no ha existido, digamos, hasta ahora con el gobierno mexicano. Otros países tienen concordatos, por lo que se establecen acuerdos que marcan una ley de privilegios, o no me gusta hablar con la palabra privilegios, pero de derechos, digamos, a respetar entre las relaciones diplomáticas de lo que es la Iglesia o el Estado Vaticano, la Iglesia Católica y el Estado mexicano. Creo que se está avanzando con este gobierno bastante en este sentido. Como usted decía, tuvimos un bloqueo fuerte en el gobierno anterior, y parece ser que ahora por lo menos el diálogo es fluido, es permanente. Se están haciendo acuerdos. El gobierno ha reconocido la labor de la Iglesia que está teniendo en ámbitos como la migración, como las madres de desaparecidos, etcétera, con puntos muy conflictivos a nivel gubernamental, pero en la que la Iglesia está asumiendo un protagonismo importante y el Estado, el gobierno lo está reconociendo, ¿no? Y en ese sentido se están creando vínculos y una coordinación de acción muy importante, que buscamos que se llegue realmente a un acuerdo. No sé si se definiría en un futuro próximo o inmediato a través de unos acuerdos diplomáticos con la Santa Sede. Creo que es un camino arduo por llevar adelante, pero simplemente diría que se está negociando, estamos dando pasos importantes, serios, creo, y hay una apertura por ambas partes para llegar a ello. Estos avances que dicen, ¿no, señor? ¿Provendrían a partir quizás del informe que se le entregó al Papa sobre la situación de inseguridad en el país que hizo la Iglesia hace 2 años? ¿O desde cuándo hubo esa relación con el actual gobierno? Vamos a ver, o sea, nunca ha dejado de haber esa relación y de mantenerse ese trabajo desde la Nunciatura Apostólica, ¿no? y desde la Conferencia Episcopal del Episcopado Mexicano. O sea, no es algo nuevo, es algo que yo pretendía, por lo menos, no sé si se me entendió bien,
Es decir, que se ha incentivado en este gobierno de una manera mucho más fuerte. No creo que esté vinculado a ningún documento, a ningún informe que se ha presentado ante la Santa Sede o por una situación concreta. Creo que es algo que abarca toda la situación del país y la situación del Estado mexicano y la labor que tenemos que hacer en este país como en cualquier otro país del mundo, ¿no? Y que tiene que estar regulado a través de un concordato, de un convenio bilateral entre el Estado mexicano y la Santa Sede. Es algo que, como digo, no se ha concretado hasta ahora, siempre se ha trabajado, siempre ha habido un esfuerzo por llevarlo a cabo, pero no tiene que ver con una materia concreta o con una problemática concreta del Estado de México, sino con la situación global, abarca todos los aspectos de la vida del ser humano, ¿no? En cada país. Y que es trabajo que se ha realizado de la Iglesia con otras confesiones religiosas. O sea, por ejemplo, en el tema de la paz y cómo se concreta esto en distintas regiones, se está trabajando con otras confesiones religiosas. Y el principio es muy claro, o sea, este derecho fundamental reconocido por el derecho internacional, que es la libertad religiosa, el derecho de los católicos a creer y manifestarse, pero también el derecho de los de otras confesiones, pero también de los ateos y agnósticos, ya ser respetados como tales, ¿no? Y en este sentido, el trabajo que se hace ya lleva 2 décadas, digo, desde antes se ha hecho, pero 2 décadas muy claro, ¿no? Con otras confesiones en el tema de desapariciones forzadas y en el tema de paz y sobre todo de reconciliación, ¿no? Que estas metodologías de las escuelas de perdón y reconciliación, del trabajo de los jesuitas en esto, que tiene que ver con decir una auténtica libertad religiosa. No estamos aquí por nuestra capilla, ¿no? Y eso tuvo mucho que ver en el ánimo de establecer esta relación a nivel Iglesia Católica, Estado mexicano. La relación del Estado mexicano con el Estado Vaticano es una relación reciente, 30 y pocos años, un poco en relación con la historia. Y por lo tanto, por supuesto que todavía hay cosas por definir en un mundo que está en pleno cambio. Doctora, el concordato, este gran marco, ¿qué elementos debe considerar? Yo lo que creo es que en realidad es el mismo acuerdo base y llevarlo a concreciones y a cumplimiento. Les pongo un ejemplo concreto. Lo que está ahorita en algunos de los candidatos a jueces y magistrados, ¿no? En el que hay ministros de culto de determinadas iglesias. Pues ese es un tema de decir, a ver, si verdaderamente estamos respetando la ley sobre asociaciones religiosas y culto público, pues los ministros de culto, de ningún culto, pueden ser candidatos a un puesto de elección popular, ¿no? Entonces eso es uno de los temas que pesa en la relación de decir, perdónenme la frase, pero todos coludos o todos rabones, ¿no? En ese sentido creo que es muy claro. Otra cosa que tiene que ver es lo que la Iglesia Católica plantea, estas instancias de decir una auténtica libertad religiosa no es lo que hay, sino lo que hay es una relación iglesia-estado, como de decir, llegar a este nivel donde verdaderamente sean aceptados en este sentido, ¿no? El Padre Ángel podrá decir desde la iglesia algo más claro, pero sí vemos ahí como diferendos que plantea la iglesia de decir, no se está cumpliendo lo que es esto. Y en este sentido, ya con la reforma 130, 24 constitucional y con la ley de asociaciones religiosas y culto público, lo que están pidiendo es el verdadero cumplimiento. El verdadero cumplimiento, ¿no? Recuerdo que el cardenal Parolin, cuando hace un par de años que fue el aniversario del restablecimiento de relaciones, aquí en México, ya no hablaba de eso, ¿no? O sea, el verdadero cumplimiento de lo que se dio, ¿no? Porque sí quedan espacios de anticlericalismo, pero en realidad no creo que sea lo central, ¿no? Eso es más un problema histórico que lo que se está dando en la realidad. Sí, y en la realidad fue que la Iglesia Católica intentó, a propósito de la reforma judicial, participar en la campaña
Así es. promoviendo a los candidatos, pero puso un freno de inmediato en cuanto se percibió que iba a ser un problema político. Y no le toca, además, ¿no? En ese sentido no le toca. Entonces, por libertad religiosa entendemos, ¿qué es lo que debemos entender? Que se puedan abrir espacios en la radio, en la televisión, en las escuelas. No, el derecho a profesar, manifestarse como tales y a ser respetados en ese derecho. Y esto en el marco, ¿no?, de una legislación que se planteó en 1991 con el restablecimiento de relaciones, pero lo que implica que ministros de culto no se pueden pronunciar sobre estos temas en cuanto a posición política, y esto sigue vigente, y los espacios en radio y televisión en cuanto a esos siguen vigentes, ¿no? Ay, doctora, por ejemplo, yo quisiera hacer un planteamiento respecto a la postura de la libertad religiosa que mencionaba. Desde el propio editorial Desde la Fe, del órgano de la Iglesia, ha habido 2 ocasiones en que se han pronunciado para pedir una tregua los días 24 de diciembre y el 12 de diciembre del año pasado en cuanto a las organizaciones de narcotráfico. Esto no deriva un poco en lo que debatía usted hace un momento sobre los límites de los pronunciamientos políticos, porque al final de cuentas es una solicitud que proviene desde la Iglesia, pero que tiene una implicación política y de seguridad en cuanto a la administración gubernamental. Sobre el tema de de ser intermediadores en el tema de paz, nada más puntualizar que Desde la Fe no es el órgano de la Iglesia Católica, sino de la Arquidiócesis de México, ¿no? Que es distinto, ¿no? No es lo mismo. Pero sí, yo creo que el padre podrá hablar desde la Iglesia, no yo. Sí, padre, es que estábamos comentando el tema a propósito del concordato que se busca. ¿Cuáles son los elementos que se deberían tener para definir de manera más precisa la relación entre la Iglesia Católica Mexicana, en todo caso el Estado Vaticano, y el Estado mexicano? Es un tema complejo, yo creo que es difícil sintetizarlo, creo que tiene que abarcar muchos aspectos de lo que es la relación política entre 2 estados soberanos. A raíz de lo que les venía escuchando en el tema hasta ahora, yo creo que sería bastante bueno concretar que lo que hasta ahora en los convenios de entendimiento entre la Santa Sede y el Estado mexicano, más que definir una libertad religiosa, lo que estamos hablando es de una libertad de culto. Es decir, en base a los tratados que hasta ahora tenemos desde el año 92, es decir, hay una libertad de movimiento por parte de la Iglesia Católica, obviamente con ciertas limitaciones. Creo que María Luisa señalaba ahora, por ejemplo, esa falta, por ejemplo, de libertad de expresión por parte de un ministro o por parte de un sacerdote, de poder expresar una opinión política, simplemente desde un ambón, desde un altar. Y no creo que eso pueda ser una incidencia, ¿no? El manifestar una opinión. Yo creo que cuando hablamos de libertad religiosa nos referimos a todo eso. Y no es una, como digo, no se trata de que la Iglesia quiera asumir un poder político. Más bien lo que hacemos es compensar todo lo que es el servicio que se puede ofrecer a una sociedad en plenitud. La política tiene un marco de acción, la religión tiene otro marco totalmente distinto de acción. Y los dos son perfectamente complementarios, y lo vemos así en muchos países del mundo. No son opuestos, ¿ya? Y no infieren el uno en el otro. Más bien, el problema es que en ciertos gobiernos, y no quiero señalar aquí directamente a México, es un factor que vemos en muchos países del mundo, es donde cualquier palabra disidente a la realidad o a la imposición de poder que se nos quiere ofrecer desde el gobierno, entonces hay que callarla o es mala, ¿no? Ese es el problema en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, o en la relación del Estado con incluso fuerzas de la oposición o estamentos públicos que están puestos como contrapeso del gobierno ejecutivo, del estamento ejecutivo. Y ese es un problema que yo creo que vemos
perfectamente hoy identificado en México. O sea, el poder legislativo, el poder judicial deben ser contrapesos de un poder ejecutivo. Si eso falla, o sea, caemos en un totalitarismo, ¿no? En una autocracia. Claro, la Iglesia tiene que hablar frente a estas realidades y sería muy negativo el que no se pueda hacer. Y no con un afán de crítica, simplemente de reconocer la verdad y las bases de una democracia auténtica, que es la que se pretende vivir en México. Y yo creo que aquí deberíamos de estar todos en un acuerdo, ¿no? Yo no quisiera entrar, o sea, porque yo creo que la Iglesia lo que pretende en México es llegar a esos acuerdos bilaterales fuertes en los que podamos trabajar juntamente con un gobierno para un desarrollo pleno de una sociedad que hoy vive muchos factores de crisis, ¿no? Y que no se pueden atajar simplemente desde la imposición de una legislación, que yo no entro si es más o menos justa, sino desde la dignificación de la persona humana, que es la que se está atacando hoy día en México a través de tantos focos de violencia. Y en estos dos sentidos, doctora, de servicio que puede prestar la Iglesia a la sociedad y la dignificación de las personas, particularmente en el tema de paz, ¿qué papel puede jugar la Iglesia Católica Mexicana hoy día? Yo creo que es central. O sea, la Iglesia tiene una capilaridad, ¿no? Una capacidad de insertarse en las realidades que no tiene ninguna otra institución. O sea, me consta, los presidentes es una fuente de información enorme de lo que verdaderamente pasa. Entonces, desde esa capilaridad, reconocen qué es lo que está pasando. Hay que sumarle a esa capilaridad lo que ha sido estos 12 años de pontificado, de vamos a las realidades y vamos a los problemas y esta cuestión de la paz. Entonces, en ese sentido, yo creo que es central. No puede haber una resolución de estos temas desde la base, desde el campo, ¿no? Si no está implicado. No, y en ese sentido, pues no solo la Iglesia jerárquica y pensar que si los obispos están hablando, pero pues ahí están los religiosos. En el tema de migración ahí están los franciscanos, están los jesuitas, están los dominicos, es decir, están todos estos de base que están trabajando con la gente en estos temas. Yo creo que es crucial, ¿no? Sí, quería precisar, sí, simplemente para ejemplificar esto que está diciendo María Luisa, fíjense en dos imágenes. El otro día, con el funeral del Santo Padre, gracias a Dios se filtró aquella imagen del presidente Zelensky con el presidente Trump en un pasillo de la Basílica de San Pedro, con dos sillas, sentados para promover la paz. Fíjense qué distinto en ese ambiente eclesial, ¿no? En medio del funeral del Santo Padre, esa reunión pacífica en comparación con la que tuvieron semanas antes en la Casa Blanca, ¿no? Donde se creó un pandemonio ahí increíble, precisamente porque no se era capaz de llegar a acuerdos. Yo creo que la Iglesia tiene que ser ese factor unificador, ¿no? Que una fuerzas contrarias, opiniones diversas, buscando siempre esa unidad, ¿no? Y siempre en aras de la paz y de la dignificación de cualquier persona en cualquier circunstancia en que le toque. Yo creo que eso en México la Iglesia lo está haciendo a través de los diálogos por la paz. Aquí hemos tenido una iniciativa que son unos buzones por la paz que están puestos en las parroquias, y gracias incluso a esos buzones, donde simplemente le pedimos a un niño de la escuela que haga un dibujo para darle a una mamá de los desaparecidos diciendo, pues estamos contigo y sentimos esa falta y ese duelo nunca cerrado, pero curiosamente en esos buzones han aparecido información de fosas comunes y de lugares ubicados donde se han hecho desaparecer a esas personas. ¿Por qué? Porque saben que es un lugar seguro donde yo puedo dar una información totalmente aséptica, ¿no? Sin denunciar nada, sin denunciarme a mí mismo, pero yo sé dónde están enterrados esas personas, ¿no? Entonces, es simplemente por poner dos casos concretos en el que la Iglesia puede ser un instrumento realmente de intermediación para esa paz. Padre, ¿qué hace la Iglesia con esta información? Por ejemplo, esta de los desaparecidos. Tenemos de hecho, yo estoy a cargo de la Vicaría de Laicos en el Mundo, que tiene en su seno la Pastoral de la Mujer, la Madre de Desaparecidas,
y tenemos unas reuniones totalmente permanentes y fluidas con todos estos grupos de madres buscadoras y simplemente les damos esa información que nos llega a nosotros y ellas son las que van a los lugares indicados para excavar y junto con las autoridades civiles levantar todas esas fosas que hay, ¿no? Perdidas. Y eso, señor, permítame retomar un poco uno de los textos de la doctora. Hace poco mencionaba que parte del papado de Francisco se podía examinar en tres partes, ¿no? En la reforma de la Curia Romana, la parte de los casos de pederastia eclesial y el estilo pastoral, ¿no? Entonces, cuando hay casos como este que menciona el monseñor, me parece que esa es la gran crítica que se le hace ahora a la Iglesia en afrontar temas tan espinosos, ¿no? Y la manera en que la propia Iglesia ha actuado, y que creo que ese es el gran dilema que se afronta o que se afrontará el nuevo líder de la Iglesia después de que surja el cónclave. Por lo cual es importante esa parte sobre la manera en la que la Iglesia ha podido, primero, hacer frente a estas críticas, ¿no? Casos muy puntuales, y sobre todo la manera en que sirven al final de cuentas como la guía espiritual y sobre todo, insisto un poco en la parte que representa la política en cuanto a temas tan sensibles como los migrantes y las desapariciones, monseñor. Sí, bueno, generalizando y no yendo a la concreción de un aspecto concreto como puede ser las desapariciones, los homicidios, la violencia. Cuando estaba de misionero en la Amazonía, en Sudamérica, estuve 16 años allá, incuné una frase: cuando todo me va bien tengo que pensar que estoy haciendo mal. La repito, cuando todo me va bien tengo que pensar que estoy haciendo mal. Es decir, la Iglesia desde hace 2000 años ha sido una Iglesia perseguida. Es decir, nunca, y creo que va a ser un factor común que va a tener su progresión en el tiempo. Es decir, yo creo que la Iglesia es depositaria de un legado entregado por el mismo Jesucristo, es decir, por el mismo Dios, una legislación incluso que está presente en la tradición judía y que después, digamos, llega a su culmen con la llegada de Jesucristo, con el Mesías, y lo que era simplemente una referencia a mandamientos y a preceptos se nos vuelven bienaventuranzas. Yo creo que la Iglesia tiene que seguir anunciando toda esa bienaventuranza al ser humano. Y esto va a levantar muchas ampollas en los gobiernos, en las personas de poder, porque en el fondo el anuncio de la verdad implica una denuncia de la injusticia, que no se puede acallar. Ese es el legado que hemos recibido como Iglesia, y yo creo que el próximo Papa no puede renunciar a él, ¿no? Simplemente tendrá que adaptarlo a las concreciones que nos toque vivir en los próximos decenios. Yo creo que ahí sintetizaría todo. Es decir, la Iglesia, por demás, cuanto más fuerte ha sido y cuanto más ha crecido, ha sido en los momentos de persecución, no en los momentos de estabilidad, donde podemos caer en una mediocridad, ¿no? y ir adaptándonos a las situaciones del mundo, creando nuestros propios espacios de confort. Creo que esa ha sido una de las grandes denuncias que ha hecho el Papa Francisco. Es decir, ninguna estructura eclesial tiene sentido y valor si no es abierta a la evangelización y a la pastoral, ¿no? Romper estructuras, romper ese espacio de confort que nos hemos hecho, ser una iglesia en salida. Esta creo que es parte del magisterio del Papa Francisco, y creo que debe de seguir siendo un punto importante en los siguientes magisterios que nos lleguen, ¿no? Porque en el fondo es la verdad del Evangelio. Monseñor Lorente, doctora Aspe, les agradecemos muchísimo esta conversación. Estamos a una semana justo del inicio del cónclave, y ojalá que pudiéramos conversar después de que el mundo tenga noticias sobre el nuevo Papa, y podamos pensar juntamente sobre lo que puede venir en el próximo papado, y particularmente con la realidad mexicana. Le agradezco muchísimo. Claro que sí, muchas gracias.